En las trajineras de Xochimilco, donde las flores de cempasúchil flotan sobre aguas turbias y los mariachis llenan el aire con melodías que ocultan secretos antiguos, una joven vestida de blanco apareció una noche de noviembre de 1982. Nadie supo de dónde vino. Su vestido de novia, manchado de tierra húmeda y pétalos marchitos, arrastraba tras ella un olor a incienso y podredumbre que los vendedores ambulantes juraban haber sentido días antes en el Panteón de San Luis, Tlaxialtemalco. Los chinamperos más viejos dejaron de remar cuando la vieron caminar sobre el agua, sus pies descalzos apenas rozando la superficie, dirigiéndose hacia la isla de las muñecas con una determinación que helaba la sangre. Las leyendas hablaban de novias abandonadas que vagaban eternamente por estos canales, pero esta aparición parecía diferente, más sólida, más real, como si el velo entre los vivos y los muertos se hubiera adelgazado hasta casi desaparecer. Mariana López nunca había creído en las leyendas que su abuela contaba sobre las novias abandonadas que deambulaban por Xochimilco buscando venganza. A sus 25 años, trabajaba como restauradora en el museo local, dedicándose a preservar los códices y artefactos prehispánicos que turistas distraídos apenas miraban. Había estudiado antropología en la UNAM, donde aprendió a analizar las tradiciones populares desde una perspectiva académica, separando la superstición de la realidad histórica. Pero aquella mañana de domingo, cuando encontró un sobre amarillento bajo la puerta de su casa en el barrio de La Noria, algo cambió. Dentro había una fotografía borrosa de una boda celebrada en la parroquia de San Bernardino de Siena. La novia, de pie frente al altar, tenía el rostro difuminado, como si alguien hubiera intentado borrarla de la historia con un trapo húmedo. En el reverso, una fecha escrita con tinta descolorida, 15 de noviembre de 1952, 30 años exactos antes de aquel día. La fotografía venía acompañada de un recorte de periódico tan frágil que amenazaba con desintegrarse entre sus dedos. El titular del Excelsior decía: «Tragedia en Xochimilco, novia desaparece tras ceremonia nupcial». Mariana leyó con creciente inquietud cómo Sofía Mendoza, de 18 años, había abandonado su propia boda minutos después de decir «sí, acepto», dejando al novio, Joaquín Ramírez, de pie en el altar. Testigos reportaron haberla visto corriendo hacia los canales, el velo arrastrándose por el piso de piedra, mojado por la lluvia que había caído toda la mañana. Su cuerpo nunca fue encontrado, a pesar de que buzos y pescadores rastrearon las aguas durante semanas. Lo que más perturbó a Mariana fue la última línea del artículo. Familiares aseguran que la novia había recibido amenazas de un pretendiente rechazado días antes de la ceremonia. Las autoridades investigan posible secuestro o asesinato. Si te están cautivando estas historias oscuras y misteriosas, suscríbete al canal para no perderte ningún relato perturbador. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber que hay almas curiosas como tú en cada rincón del mundo. Ahora continuemos descubriendo qué secretos guardaban las aguas de Xochimilco en 1952. Durante 3 décadas, el nombre de Sofía Mendoza había quedado enterrado bajo capas de tiempo y olvido. Pero ahora, en 1982, algo la había traído de vuelta a la superficie. Mariana comenzó su investigación en los archivos parroquiales, donde el padre Gregorio, un anciano de 80 años con manos temblorosas y memoria de elefante, le mostró el registro matrimonial. Allí estaba Sofía Isabel Mendoza García y Joaquín Alberto Ramírez Soto, unidos en matrimonio el 15 de noviembre de 1952. Sin embargo, junto a la firma del novio, había una anotación en tinta roja que decía: «Matrimonio no consumado, novia ausente, caso remitido a autoridades eclesiásticas para anulación».
El padre Gregorio explicó que la letra era de su predecesor, el padre Matías, quien había muerto 10 años atrás, llevándose a la tumba muchos secretos de aquella época turbulenta. El padre Gregorio bajó la voz cuando le habló sobre aquel día, sus ojos nublados, mirando hacia un pasado que todavía le causaba dolor. Recordaba perfectamente cómo Joaquín se había quedado esperando en el altar durante horas, negándose a aceptar que Sofía no volvería. Los invitados se fueron uno por uno, dejando la iglesia vacía excepto por el novio arrodillado, rezando con desesperación mientras las velas se consumían lentamente. El vestido de novia que Sofía había dejado caer en su huida permaneció tirado en el pasillo central durante días porque nadie se atrevía a tocarlo, como si estuviera maldito. 3 días después, Joaquín intentó suicidarse arrojándose al canal desde el puente de Nativitas. Lo rescataron a tiempo, pero algo en él había muerto esa tarde. Pasó el resto de su vida vagando por Xochimilco, visitando el lugar donde había visto a Sofía por última vez, susurrando su nombre a las aguas que se la habían llevado. Murió en 1978, 4 años antes de que Mariana recibiera la fotografía, sin haber encontrado jamás respuestas ni paz. Pero la historia de Sofía no terminaba ahí. Mariana descubrió, mientras revisaba viejos expedientes policiales almacenados en un sótano húmedo del municipio, que hubo un segundo hombre involucrado. Roberto Salazar, hijo de una familia acomodada de Coyoacán, había cortejado a Sofía durante meses antes de que ella conociera a Joaquín. Las carpetas policiales contenían declaraciones de testigos que pintaban un retrato perturbador. Roberto era obsesivo, posesivo, incapaz de aceptar el rechazo. Cuando Sofía rechazó su propuesta de matrimonio para aceptar la de Joaquín, un humilde carpintero del barrio, Roberto cayó en una espiral de obsesión y celos que aterrorizó a todos los que lo conocían. Testigos lo habían visto merodeando la casa de los Mendoza en las semanas previas a la boda, dejando cartas amenazantes que la familia quemó para proteger el honor de Sofía y evitar el escándalo. La última carta, sin embargo, sobrevivió, escondida entre las páginas de un misal que había pertenecido a la madre de Sofía. Mariana encontró ese misal en una tienda de antigüedades en el mercado de la Merced, reconociéndolo por las iniciales bordadas en la cubierta de cuero, GMG, por Guadalupe Mendoza García, la madre de Sofía. El dueño de la tienda, un hombre de 60 años llamado Tomás, le contó que el misal había llegado a sus manos hace apenas un mes, vendido por una mujer anciana que necesitaba dinero para medicamentos. No recordaba el nombre de la mujer, pero sí recordaba sus palabras. Este libro está maldito, ha traído desgracia a mi familia durante 30 años. Mejor que se lo lleve alguien más. La carta estaba escrita con una caligrafía elegante pero febril. Las palabras apretadas unas contra otras, como si el autor hubiera tenido miedo de quedarse sin espacio. Si no eres mía, Sofía, no serás de nadie. El día de tu boda será el día en que comiences a pagar por tu traición. Te esperaré donde las flores mueren y el agua se lleva los pecados. Allí nos uniremos para siempre, en vida o en muerte. No habrá escapatoria para ti. No había firma, pero la tinta era del mismo color que la sangre seca y el papel despedía un olor a humedad y podredumbre que hizo que Mariana sintiera náuseas. La obsesión de Roberto Salazar había sido legendaria entre los antiguos habitantes de Xochimilco. Don Arturo, un trajinero de 70 años que había conocido a la familia Mendoza desde niño, le contó a Mariana cómo Roberto solía alquilar trajineras por horas, navegando solo entre los canales mientras recitaba poemas de amor y muerte que componía él mismo. Los niños le tenían miedo y se escondían cuando lo veían acercarse. Las mujeres evitaban mirarlo, porque su mirada tenía algo perturbador.
como si pudiera ver a través de la ropa hasta el alma. Don Arturo recordaba especialmente un incidente ocurrido 2 semanas antes de la boda. Roberto había aparecido en la casa de los Mendoza al mediodía, completamente borracho, gritando que Sofía estaba cometiendo un error que pagaría con su vida. El padre de Sofía, un hombre corpulento llamado Manuel, tuvo que sacarlo a empujones mientras los vecinos observaban escandalizados. Días después de la desaparición de Sofía, Roberto también se esfumó. Su familia declaró que había viajado a Europa para estudiar, pero los rumores decían otra cosa. Algunos juraban haberlo visto en las chinampas abandonadas de noche, cavando tumbas bajo la luna llena. Otros aseguraban que había construido un altar secreto en la Isla de las Muñecas, donde realizaba rituales para traer de vuelta a Sofía del mundo de los muertos. Mariana decidió investigar la Isla de las Muñecas, aquel lugar macabro donde miles de muñecas colgaban de los árboles, sus ojos de vidrio reflejando la locura de don Julián Santana, el hombre que las había colocado allí para apaciguar el espíritu de una niña ahogada. La isla tenía una reputación siniestra incluso entre los lugareños más escépticos. Se decían cosas sobre luces extrañas que aparecían de noche, sobre voces de niños que llamaban desde el agua, sobre las muñecas que movían sus cabezas y susurraban secretos a quienes se atrevían a escuchar. Mariana navegó hasta la isla una tarde gris de noviembre, cuando las nubes cubrían el sol y el aire olía a lluvia próxima y flores podridas. Las muñecas se mecían con el viento, produciendo un coro de crujidos y susurros que parecían advertirle que se marchara mientras todavía podía. Pero Mariana siguió adelante, adentrándose en la vegetación espesa donde las ramas formaban túneles oscuros y el sonido de sus propios pasos sobre hojas muertas era lo único que rompía el silencio opresivo. Después de casi una hora de búsqueda, encontró lo que había venido a buscar. Una estructura pequeña, escondida entre los árboles más viejos de la isla, construida con madera podrida y cubierta de musgo, que brillaba con una luz verdosa en la penumbra. La puerta colgaba de una sola bisagra oxidada, moviéndose ligeramente con la brisa. Dentro de aquella estructura había un altar improvisado que robaba el aliento por su meticulosidad macabra. Velas derretidas formaban montañas de cera sobre una mesa tambaleante. Fotografías de Sofía, docenas de ellas en diferentes tamaños y épocas, cubrían las paredes húmedas. Todas mostraban el mismo rostro hermoso y triste, los mismos ojos oscuros que parecían mirar directamente a través del tiempo hacia quien osara observarlas. Algunas fotografías eran formales, tomadas en estudios profesionales. Otras eran instantáneas robadas. Sofía caminando por el mercado, Sofía riendo con amigas, Sofía rezando en la iglesia sin saber que estaba siendo observada. En el centro del altar había un vestido de novia, tan antiguo y deteriorado que se deshacía al tocarlo, desprendiendo un olor a moho y desesperación que impregnaba todo el espacio. Junto al vestido, una caja de metal oxidado contenía más cartas, todas escritas por Roberto Salazar a lo largo de 30 años, dirigidas a una Sofía que nunca las leería. Mariana las leyó una por una con manos temblorosas, documentando la lenta desintegración mental de un hombre consumido por la obsesión. Las primeras cartas, de 1952 y 1953, todavía mantenían cierta coherencia, aunque expresaban un amor enfermizo que confundía posesión con devoción. Roberto escribía sobre cómo había planeado su futuro juntos, sobre la casa que compraría, sobre los hijos que tendrían. Pero conforme pasaban los años, las cartas se volvían más erráticas, más desconectadas de la realidad. En las cartas de los años 60, Roberto comenzaba a mencionar sueños donde Sofía le hablaba, donde le prometía regresar a él. En las de los 70, hablaba abiertamente de rituales que había aprendido de curanderos y brujos.
de formas de abrir puertas entre los mundos. Las últimas cartas databan de octubre de 1982, apenas un mes antes de que Mariana recibiera el sobre misterioso. «Mi querida Sofía», decía la carta más reciente, escrita con tinta fresca que todavía despedía olor químico. «Pronto se cumplirán 30 años desde que te llevaron de mi lado. He esperado pacientemente, preparando todo para nuestro encuentro final. Los muertos no permanecen muertos cuando el amor es verdadero, cuando la voluntad es inquebrantable. He aprendido los secretos de los antiguos, las palabras que abren las puertas entre los mundos, los rituales que permiten a los espíritus regresar a la carne. Este mes de noviembre, cuando el velo se adelgaza y los espíritus caminan entre los vivos, te traeré de vuelta. Serás mi novia, como siempre debiste serlo. Y juntos corregiremos el error que cometiste hace 3 décadas. Ya no habrá Joaquín para interponerse entre nosotros. Ya no habrá familia que se oponga. Solo tú y yo, unidos eternamente como estaba escrito en las estrellas antes de que naciéramos. El horror de aquellas palabras no radicaba en su contenido fantástico, sino en la firma al final y en lo que implicaba: tu esposo eterno, Roberto Salazar. La fecha de la carta era 28 de octubre de 1982, apenas 12 días antes. Mariana sintió cómo el frío le recorría la espalda cuando comprendió la implicación completa. Roberto seguía vivo, seguía esperando, seguía obsesionado después de todo este tiempo, y algo en su investigación lo había alertado, lo había impulsado a actuar. La fotografía que había recibido no era una coincidencia ni un hallazgo fortuito. Era una invitación, o quizás una advertencia, un mensaje de que el juego había comenzado y ella había sido elegida como pieza en un tablero que no comprendía completamente. Cuando Mariana salió de la isla de las muñecas, el sol ya se había ocultado completamente detrás del horizonte, dejando el cielo teñido de un rojo sangre que se reflejaba en las aguas quietas del canal. Las luces de las trajineras turísticas parpadeaban a lo lejos, pero ella estaba demasiado lejos para pedir ayuda, demasiado alejada de las rutas comunes. Su propia trajinera, que había dejado atada a un árbol con un nudo marinero que su abuelo le había enseñado cuando era niña, se balanceaba vacía en el agua. La cuerda había sido cortada con precisión quirúrgica, dejando apenas un cabo deshilachado que se mecía con el movimiento de las olas. Estaba atrapada en la isla, mientras la oscuridad se cerraba sobre ella como una mortaja. Los sonidos nocturnos de Xochimilco, normalmente reconfortantes para alguien que había crecido allí escuchándolos desde su ventana, ahora parecían amenazadores. Chapoteos en el agua que no podían ser peces, pasos sobre la tierra húmeda que no pertenecían a animales conocidos, respiraciones pesadas que venían de todas direcciones a la vez. Una figura emergió de entre los árboles, moviéndose con la lentitud de quien tiene todo el tiempo del mundo, o de quien ya no pertenece completamente al mismo. Era un hombre anciano, encorvado por el peso de los años y la locura, vestido con un traje que había sido elegante en los años 50, pero que ahora colgaba de su cuerpo demacrado como harapos empapados. Roberto Salazar había envejecido como el fantasma que perseguía, su piel amarillenta estirada sobre huesos prominentes, sus ojos hundidos brillando con una luz febril que no era del todo humana. El cabello, que alguna vez debió haber sido negro y abundante, ahora era una corona escasa de mechones blancos que colgaban sobre su frente. Llevaba en las manos una corona de flores de cempasúchil marchitas, cada pétalo marrón y crujiente, y un anillo de matrimonio tan oxidado que parecía más antiguo que el tiempo mismo. Giraba el anillo obsesivamente entre sus dedos nudosos, produciendo un sonido metálico que cortaba el silencio como un cuchillo.
«Has venido», dijo Roberto con voz quebrada por décadas de soledad y demencia, cada palabra saliendo de su garganta como si tuviera que ser arrancada por la fuerza. «Sabía que vendrías. Sofía me envió una señal en mis sueños. Me dijo que necesitaba testigos para nuestro matrimonio eterno. Tú serás nuestra testigo, Mariana López. Tú contarás nuestra historia de amor verdadero cuando todo termine, para que el mundo sepa que ni la muerte puede separar a quienes están destinados a estar juntos». Mariana retrocedió instintivamente, buscando algo con que defenderse entre las ramas caídas y las piedras. Pero Roberto no se acercó más. Simplemente se quedó allí, de pie entre las sombras proyectadas por las muñecas que colgaban sobre su cabeza, sonriendo con dientes podridos que brillaban en la oscuridad. Ella viene todas las noches desde que comencé los rituales hace 3 meses. Camina sobre el agua como una santa, como la Virgen de Guadalupe, caminando sobre las nubes. Pronto, muy pronto, podrá quedarse en este mundo. Y cuando lo haga, nos casaremos como debimos hacerlo hace 30 años, sin interferencias, sin familias que se opongan, sin carpinteros pobres que la engañen con promesas de amor humilde. Las palabras de Roberto resonaron en la mente de Mariana mientras trataba de procesar lo que estaba escuchando, separando la realidad de la fantasía delirante. Este hombre había pasado 3 décadas construyendo una fantasía elaborada, convenciéndose de que podía traer de vuelta a Sofía mediante pura voluntad y rituales aprendidos de curanderos desesperados y brujos charlatanes que poblaban los rincones oscuros de Xochimilco. Pero había algo más, algo que Mariana percibió en el aire cargado de humedad y podredumbre. Una presencia que no era completamente explicable por la locura de un anciano solitario. El agua del canal había comenzado a moverse de forma extraña, formando patrones circulares que no seguían ninguna lógica natural, como si algo grande se moviera justo debajo de la superficie. Y sobre esos círculos, flotando apenas sobre el agua negra, había pétalos de flores que brillaban con una luz tenue y antinatural, como luciérnagas atrapadas en ámbar. Roberto comenzó a cantar una canción de boda en náhuatl, palabras antiguas que Mariana reconoció vagamente de sus estudios sobre rituales prehispánicos, pero que nunca había escuchado pronunciadas con tanta devoción, con tanta convicción de que tenían poder real. La melodía era hermosa y terrible a la vez, hauntingly bella, de una forma que hacía que el alma doliera. El anciano se arrodilló frente al agua, extendiendo sus manos temblorosas como si estuviera esperando que alguien las tomara, como un novio esperando a su novia en el altar. Y entonces, para horror absoluto de Mariana, algo respondió a la invocación. Una mano pálida emergió del agua, tan blanca que parecía brillar en la oscuridad con luz propia. Luego, otra mano, con dedos largos y delgados que goteaban agua negra. Y finalmente, un rostro que había permanecido sumergido durante 30 años, preservado de alguna manera imposible por fuerzas que la ciencia no podía explicar. Todavía hermoso, pero con los ojos vacíos de quien ha visto el otro lado y no ha encontrado paz ni consuelo. La figura que salió del agua no era completamente Sofía Mendoza, o al menos no era solo ella. Era algo que había tomado su forma, alimentándose de la obsesión de Roberto como un parásito se alimenta de su huésped, creciendo más fuerte con cada ritual, con cada oración, con cada pensamiento obsesivo que el anciano había dedicado a ella durante 3 décadas. El vestido de novia que llevaba estaba hecho de algas y flores muertas, tejidas con una habilidad sobrenatural que desafiaba la lógica. Su piel goteaba agua negra que olía a descomposición y tiempo detenido, formando charcos a sus pies que humeaban ligeramente en contacto con el aire nocturno.
Cuando habló, su voz era un eco de múltiples voces superpuestas, como si todos los ahogados de Xochimilco hablaran a través de ella simultáneamente. Roberto, mi amor, has esperado tanto tiempo. Has llamado tan fuerte desde este lado que no pude resistir tu llamado. Ahora podemos estar juntos, como prometiste, como juraste que sería. Roberto lloró de alegría, lágrimas corriendo por sus mejillas hundidas mientras tomaba las manos gélidas de la aparición, sin importarle que dejaran manchas negras en su piel que parecían quemaduras. Sofía, mi Sofía, sabía que volverías. Sabía que nuestro amor era más fuerte que la muerte, más fuerte que el tiempo, más fuerte que cualquier cosa en este mundo o en el siguiente. La criatura que pretendía ser Sofía sonrió, revelando dientes que eran demasiado afilados, demasiado numerosos para pertenecer a un ser humano. Sí, mi amor, pero para estar juntos verdaderamente, para consumar nuestro matrimonio como debe ser, debes venir conmigo. Debes caminar donde yo he caminado, nadar donde yo he nadado durante todos estos años solitarios. Debes unirte a mí en las profundidades donde los muertos esperan a los vivos, que no pueden dejarlos ir, donde las almas atormentadas encuentran finalmente compañía. Mariana quiso gritar, quiso advertir a Roberto de que lo que tenía frente a él no era Sofía, sino algo mucho más antiguo y peligroso, pero las palabras se atoraron en su garganta cuando vio cómo el anciano asentía con fervor, completamente cegado por su obsesión. Sí, iré contigo. He vivido solo para este momento durante 30 años. Ya no hay nada para mí en el mundo de los vivos. Todos los que conocí han muerto o me han olvidado. Tú eres lo único real, lo único que importa. La criatura tiró de Roberto hacia el agua con una fuerza imposible para su apariencia frágil, arrastrándolo como si pesara menos que una pluma. El anciano no resistió, caminando voluntariamente hacia el canal mientras murmuraba votos matrimoniales en español y náhuatl, mezclando ambos idiomas en una letanía febril. El agua lo recibió sin salpicaduras, tragándoselo de forma gradual como una boca que se cierra lentamente, primero los pies, luego las rodillas hinchadas, el pecho hundido, hasta que solo su cabeza quedó visible sobre la superficie negra. En sus últimos segundos sobre la superficie, antes de que el agua lo cubriera completamente, Roberto miró a Mariana con una claridad que no había mostrado en toda la noche. El velo de locura se levantó brevemente, permitiéndole ver la realidad horrible de lo que estaba sucediendo, y ella vio en sus ojos el horror de un hombre que finalmente comprendía la magnitud de su error, pero que ya era demasiado tarde para arrepentirse. No era ella, susurró con voz quebrada por el terror y el remordimiento. Nunca fue ella, era algo que se alimenta del amor no correspondido, de la obsesión que no se apaga, de los sentimientos que se vuelven tóxicos cuando no son liberados. Yo lo invoqué con mis rituales, yo le di forma con mis pensamientos, yo le di poder con mi obsesión, y ahora me reclama como pago por todos estos años de alimentarse de mi locura. Dile al mundo que Roberto Salazar murió como vivió, como un tonto que confundió obsesión con amor. No pudo terminar la última frase. El agua se cerró sobre su boca, silenciándolo para siempre. La criatura que había tomado la forma de Sofía se sumergió junto con él, sus dedos entrelazados en una parodia macabra de unión matrimonial, disolviéndose en las profundidades oscuras del canal como si nunca hubiera existido. Mariana se quedó sola en la isla de las muñecas, temblando no solo de frío, sino de una comprensión terrible que la sacudía hasta los huesos. Había presenciado algo que desafiaba toda lógica, algo que la ciencia y la razón que había aprendido en la universidad no podían explicar de ninguna forma satisfactoria. Las muñecas colgantes parecían observarla ahora con mayor intensidad,
sus ojos de vidrio reflejando la luz de la luna que había emergido entre las nubes. Cuando finalmente logró llamar la atención de un trajinero que pasaba cerca después de lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron solo minutos, ya era pasada la medianoche del 10 de noviembre. El hombre, don Miguel, un trajinero de 50 años que conocía cada centímetro de los canales, la ayudó a subir a su embarcación sin hacer preguntas sobre por qué estaba sola en la isla a esas horas, aunque su expresión preocupada sugería que tenía sus sospechas. Pero cuando Mariana mencionó con voz temblorosa que había visto a un anciano ahogarse en el canal, don Miguel negó con la cabeza lentamente. «No he visto a nadie, señorita, y he estado navegando estos canales toda la noche, llevando turistas de regreso a la orilla. Si alguien hubiera caído al agua, lo habría escuchado». Los días siguientes fueron un borrón de declaraciones policiales e investigaciones que no llevaron a ninguna parte, frustrando tanto a Mariana como a los oficiales que tomaron su testimonio. El cuerpo de Roberto Salazar nunca fue recuperado del canal, aunque buzos especializados del Departamento de Bomberos rastrearon el área durante 2 semanas completas, dragando el fondo cenagoso sin encontrar nada excepto basura acumulada durante décadas. La policía atribuyó la desaparición a la confusión de Mariana, sugiriendo de forma condescendiente que quizás había sufrido una alucinación causada por el estrés y el ambiente opresivo de la isla, conocida por provocar reacciones psicológicas en personas susceptibles. Uno de los oficiales incluso insinuó que tal vez había consumido alguna sustancia, lo cual ofendió profundamente a Mariana, pero que decidió no confrontar para evitar complicaciones. Pero Mariana sabía lo que había visto, lo que había presenciado, y cuando regresó al altar secreto en la isla 3 días después, acompañada esta vez por don Miguel, que insistió en no dejarla ir sola, encontró que todo había desaparecido. Las fotografías, las cartas, el vestido de novia deteriorado. Solo quedaba una corona de flores de cempasúchil frescas sobre la mesa tambaleante, imposiblemente frescas para haber estado allí durante días, sus pétalos brillantes como si acabaran de ser cortadas esa mañana. La investigación sobre Sofía Mendoza tomó un giro inesperado cuando Mariana descubrió un detalle que había pasado desapercibido en los registros oficiales, enterrado en un archivo que casi nadie consultaba. Sofía no había desaparecido permanentemente el día de su boda como todos asumían. Había reaparecido 3 días después, el 18 de noviembre de 1952, deambulando por las calles de Xochimilco en estado catatónico, el vestido de novia rasgado y cubierto de barro negro que olía a putrefacción. Un vendedor de flores la encontró al amanecer, caminando descalza sobre el pavimento frío, murmurando palabras incoherentes sobre rituales y matrimonios bajo el agua. Fue internada en el manicomio de la Castañeda, aquella institución infame que eventualmente sería cerrada por las condiciones deplorables en las que mantenía a sus pacientes, donde permaneció el resto de su corta vida. Murió en 1955, apenas 3 años después de su fallida boda, sin haber pronunciado una sola palabra coherente desde su regreso al mundo de los vivos. Los médicos diagnosticaron esquizofrenia catatónica, pero las enfermeras que la cuidaron durante esos años terribles contaban historias muy diferentes sobre lo que realmente le había sucedido a aquella joven hermosa, cuya mente se había roto de formas que la medicina de la época no podía comprender. Una de esas enfermeras, ahora retirada y viviendo en un asilo para ancianos en la colonia Roma, accedió a hablar con Mariana después de algunas vacilaciones. Carmela Rodríguez tenía 85 años, pero su memoria era cristalina cuando se trataba de Sofía, aquella paciente que la había obsesionado durante décadas.
Esa muchacha no estaba loca en el sentido tradicional, insistió Carmela, sus manos artríticas aferrando las de Mariana con una fuerza sorprendente. Estaba aterrorizada de algo que había vivido, algo tan horrible que su mente simplemente se cerró para protegerla. Repetía las mismas palabras una y otra vez en sus sueños y durante sus episodios. No me casé con él, no me casé con él. Me obligó bajo el agua. Los votos no cuentan si estás ahogándote. No hablaba de Joaquín, el novio del altar que todos conocían. Hablaba de otro, de alguien que la había arrastrado al agua el mismo día de su boda y la había hecho pasar por un ritual matrimonial mientras se ahogaba. Decía que sintió anillos siendo colocados en sus dedos con fuerza, votos siendo susurrados en su oído mientras tragaba agua, todo mientras luchaba por respirar y por vivir. Era un testimonio de una violencia inimaginable. El horror de la revelación golpeó a Mariana con una fuerza que casi la dejó sin aliento. Roberto no había esperado 30 años para traer de vuelta a Sofía desde el mundo de los muertos. Se había casado con ella el mismo día de su boda con Joaquín, interceptándola cuando huía de la iglesia, arrastrándola al canal más cercano y realizando su propio ritual matrimonial mientras ella luchaba por respirar, mientras el agua llenaba sus pulmones. De alguna manera, contra todas las probabilidades, Sofía había sobrevivido físicamente. Había logrado salir del agua después de que Roberto la dejara ir creyéndola muerta, pero su mente no había soportado el trauma de lo que había experimentado. Y Roberto, satisfecho con su matrimonio forzado, con su posesión violenta de la mujer que lo había rechazado, había desaparecido durante décadas, manteniendo su vigilia secreta en la isla de las muñecas, convenciéndose a sí mismo de que Sofía regresaría a él incluso después de la muerte, porque en su mente distorsionada eran esposos unidos por rituales que trascendían la muerte y el consentimiento. Carmela le mostró a Mariana un diario que Sofía había mantenido durante sus primeras semanas en la Castañeda, antes de que el mutismo completo la consumiera y la dejara en un estado vegetativo. Las páginas amarillentas estaban llenas de dibujos perturbadores, realizados con mano temblorosa. Una figura masculina sujetando a una figura femenina bajo el agua, manteniendo su cabeza sumergida mientras sus piernas pataleaban desesperadamente. Anillos de metal oxidado apretados alrededor de dedos que sangraban, flores de cempasúchil flotando sobre cadáveres hinchados. En una de las últimas entradas legibles, fechada el 3 de diciembre de 1952, Sofía había escrito con una caligrafía cada vez más errática: «Me casé bajo el agua con un demonio que tiene cara de hombre. Juró que nunca me dejaría ir, ni en vida ni en muerte. Puedo sentirlo llamándome todas las noches desde el canal cuando cierro los ojos. Su voz viene con el sonido del agua. Tarde o temprano tendré que volver con él. Es mi esposo en los ojos de los muertos, aunque nunca lo fue en los ojos de Dios. Los rituales que realizó tienen poder. Puedo sentir el anillo invisible en mi dedo, pesado como plomo, ardiendo como fuego». La tragedia de Sofía no terminó con su muerte en 1955. Su tumba en el Panteón de San Luis Tlaxialtemalco había sido vandalizada repetidamente a lo largo de los años, siempre en noviembre, cuando las celebraciones del Día de Muertos llenaban los cementerios de familias visitando a sus difuntos, siempre con el mismo patrón macabro: flores de cempasúchil frescas colocadas sobre la lápida que nadie de su familia había dejado, y un anillo de metal oxidado dejado como ofrenda matrimonial. El encargado del panteón, don Fernando, un hombre de 60 años que había heredado el puesto de su padre, recordaba haber visto a Roberto Salazar merodeando la tumba durante décadas, apareciendo cada noviembre como un reloj.
susurrando promesas de reunión eterna mientras acariciaba la lápida con dedos que temblaban de emoción enfermiza. Ese hombre estaba poseído por algo más fuerte que el amor, dijo don Fernando con voz grave. Era una obsesión que había cruzado la línea hacia la maldad pura, hacia algo diabólico que ni los curas podían exorcizar con sus oraciones. Mariana visitó la tumba de Sofía en un día particularmente gris de noviembre, exactamente un año después de haber presenciado la desaparición de Roberto en las aguas oscuras del canal. La lápida era simple, gastada por el tiempo, con solo el nombre y las fechas talladas con letras que se habían erosionado con los años. Sofía Isabel Mendoza García, 1934-1955. Que descanse en paz. Pero debajo de esas palabras talladas originalmente, alguien había agregado una línea adicional con un cincel tosco, las letras irregulares y profundas. Esposa eterna de Roberto Salazar, unida en los mundos visible e invisible. La adición era reciente, realizada en los últimos meses, según don Fernando, quien había descubierto la vandalización una mañana y había intentado borrarla sin éxito. Mariana sintió un escalofrío recorrer su columna. Si Roberto había muerto el año anterior en el canal, ¿quién había modificado la lápida con tal precisión y devoción? La respuesta llegó de forma inesperada 3 días después, cuando Mariana recibió una visita en su casa mientras trabajaba en sus notas sobre el caso. Una mujer mayor, elegantemente vestida de negro, como si estuviera de luto permanente, se presentó como Beatriz Salazar, hermana menor de Roberto. Beatriz había pasado toda su vida adulta lidiando con la vergüenza de tener un hermano obsesionado con una mujer muerta, un hermano cuya locura había arruinado la reputación de toda la familia. Él arruinó nuestro apellido, dijo Beatriz con voz amarga que apenas podía contener décadas de resentimiento. Mi familia perdió su posición social por culpa de sus locuras. Nadie quería asociarse con nosotros. Yo nunca pude casarme porque los pretendientes huían cuando descubrían que era hermana del loco de Xochimilco. Pero antes de morir, antes de dejarse llevar por esa cosa que salió del agua, me hizo jurar que completaría su trabajo. Me hizo jurar que los uniría en muerte como él no pudo unirlos completamente en vida. Me obligó a prometerlos sobre la Biblia de nuestra madre. Beatriz le contó a Mariana cómo Roberto había planeado meticulosamente su muerte durante años, dejando instrucciones detalladas en cartas que le había enviado mensualmente. No fue un ahogamiento accidental, ni un acto impulsivo nacido de la locura momentánea. Fue un suicidio ritual, cuidadosamente orquestado para coincidir con el 30º aniversario de la desaparición inicial de Sofía del altar de la iglesia. Roberto creía, con la convicción de un fanático religioso, que al morir en las mismas aguas donde había casado a Sofía mediante el ritual forzado, sus espíritus finalmente se unirían de forma permanente en el mundo de los muertos. Y le había pedido a Beatriz que modificara la tumba de Sofía, que dejara constancia física de su unión para que nadie pudiera separarlos nunca más, ni en este mundo ni en el siguiente. Le había enviado dinero suficiente para sobornar al encargado del panteón, si era necesario, junto con instrucciones precisas sobre qué palabras tallar y dónde. Cumplí su último deseo porque era mi hermano, mi única familia, explicó Beatriz con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Pensé que al hacerlo encontraría paz, que su espíritu dejaría de atormentarme, pero ahora me arrepiento profundamente. Desde que modifiqué la lápida hace 6 meses, he tenido pesadillas terribles que me dejan exhausta. Veo a una mujer vestida de novia caminando por mi habitación cada noche, goteando agua negra sobre mi piso de madera que amanece perfectamente seco. Me mira con ojos acusadores llenos de dolor, como si yo fuera cómplice de su tormento eterno, como si al tallar esas palabras en su tumba
Hubiera sellado su destino de alguna forma. No puedo seguir viviendo así, con esta culpa y con estas apariciones. Por eso vine a buscarte. Tu investigación sobre este caso ha sido mencionada en el vecindario por don Arturo y otros. Necesito que encuentres una forma de liberarla, de liberar a Sofía del control que Roberto sigue ejerciendo sobre ella, incluso después de muerto y convertido en lo que sea que ahora habita en esas aguas. Mariana se encontró en una encrucijada moral y racional que desafiaba todo lo que había aprendido en la universidad. Por un lado, su mente científica, entrenada en el método académico y en el escepticismo saludable, rechazaba la idea de espíritus atrapados y rituales sobrenaturales con poder real. Por otro lado, había sido testigo directo de cosas que desafiaban toda explicación lógica, cosas que no podían ser explicadas por alucinaciones o sugestión. Decidió buscar ayuda en las tradiciones antiguas de Xochimilco, consultando con Doña Refugio, una curandera de 90 años que había vivido toda su vida entre los canales y conocía secretos que nunca habían sido escritos en libros académicos, conocimientos transmitidos oralmente de generación en generación desde tiempos prehispánicos. Doña Refugio vivía en una casa pequeña en la chinampa más antigua de Xochimilco, una estructura que parecía haber crecido del agua misma. Cuando Mariana llegó buscando su ayuda, la anciana la recibió como si hubiera estado esperándola. «Sé por qué vienes», dijo Doña Refugio antes de que Mariana pudiera explicar. «El agua me lo dijo. Los espíritus del canal están inquietos. Hay una unión que no debería existir, una cadena forjada con violencia que necesita ser rota antes de que cause más daño». La curandera escuchó la historia completa sin interrumpir, sus ojos nublados por cataratas, pero extraordinariamente perceptivos, como si pudiera ver verdades que otros pasaban por alto. Cuando Mariana terminó, Doña Refugio asintió lentamente, con la sabiduría de quien ha visto muchas tragedias a lo largo de una vida muy larga. Lo que describes es una unión forzada, un matrimonio sellado con violencia y obsesión en lugar de amor y consentimiento, explicó Doña Refugio, con voz calmada pero seria. Esas uniones crean lazos espirituales que ni siquiera la muerte puede romper fácilmente, porque no siguen las leyes naturales del amor y la separación. Sofía está atrapada no por amor, sino por la voluntad de Roberto, una voluntad tan fuerte y tan enfermiza que se ha convertido en una cadena espiritual que la ata a este mundo y a él. Para liberarla necesitamos romper esa cadena realizando un ritual de desunión, un contrarritual que deshaga lo que él hizo hace 30 años en esas aguas malditas. El ritual que Doña Refugio describió era complejo y requería elementos específicos que Mariana tendría que reunir con cuidado. Agua del lugar exacto donde Sofía había sido arrastrada al canal en 1952. Tierra de su tumba en el Panteón. El anillo de matrimonio original de su boda con Joaquín, si aún existía en algún lugar, y algo personal de Roberto que pudiera servir como enlace con su espíritu atrapado en el canal. Mariana pasó las siguientes 3 semanas reuniendo estos elementos, ayudada por Beatriz, quien proporcionó el reloj de bolsillo de Roberto, que había sido una reliquia familiar desde el siglo XIX. El reloj todavía funcionaba de forma esporádica, marcando un tiempo que no correspondía con el mundo real, como si estuviera sincronizado con alguna dimensión diferente. El anillo de matrimonio de Sofía resultó ser el elemento más difícil de conseguir, una búsqueda que llevó a Mariana a través de media Ciudad de México. Joaquín lo había conservado hasta su muerte en 1978, llevándolo en una cadena alrededor del cuello como recordatorio doloroso de lo que podría haber sido, del futuro que le fue arrebatado en un solo día. Sus descendientes, específicamente una sobrina llamada Patricia, que vivía en Coyoacán y trabajaba como profesora de primaria,
Accedió a prestarlo después de escuchar la historia completa en una tarde lluviosa en su sala llena de fotografías familiares. «Mi tío murió con el corazón roto», dijo Patricia, mientras entregaba el anillo a Mariana con manos temblorosas. Nunca se recuperó de perder a Sofía, nunca volvió a mirar a otra mujer. Murió solo en una habitación pequeña, rodeado solo de fotografías de ella. Si hay alguna forma de darle paz a ella, de darles paz a ambos en el mundo de los muertos, hágalo por favor. Mi tío merece saber que Sofía finalmente está libre. La noche del ritual fue clara y fría, con temperaturas inusualmente bajas para noviembre, con una luna llena que iluminaba los canales de Xochimilco con un resplandor plateado que parecía sobrenatural. Mariana, Beatriz y Doña Refugio navegaron hasta el lugar exacto donde Roberto había desaparecido un año antes, guiadas por don Miguel, quien había accedido a ayudar después de escuchar que se trataba de liberar un alma atrapada injustamente. Doña Refugio preparó meticulosamente el altar flotante sobre la trajinera que don Miguel había decorado con telas blancas, velas negras para la desunión y el rompimiento de lazos, flores de cempasúchil para guiar a los espíritus hacia donde debían ir, y copal para purificar el espacio de energías negativas acumuladas durante décadas. El ritual comenzó exactamente a medianoche, cuando Doña Refugio dijo que el velo entre mundos era más delgado. La curandera empezó con invocaciones en náhuatl, palabras antiguas que llamaban tanto a Sofía como a Roberto, ordenándoles que se manifestaran ante el altar. Doña Refugio vertió el agua del canal sobre el anillo de matrimonio mientras recitaba oraciones de separación que hacían eco de rituales prehispánicos de divorcio. El aire se volvió pesado, cargado de una energía que hacía difícil respirar, como si una tormenta invisible se estuviera formando. Las velas parpadearon a pesar de la ausencia completa de viento, y el agua alrededor de la trajinera comenzó a moverse en círculos perfectos que desafiaban las leyes de la física. Entonces apareció ella, emergiendo lentamente, Sofía, o lo que quedaba de ella después de décadas atrapada, con el vestido de novia hecho de algas que Mariana había visto antes. Pero esta vez, la aparición parecía diferente, más sólida y más humana. Había miedo en sus ojos translúcidos, sí, pero también había algo más que Mariana no había visto la primera vez: esperanza, un destello de la mujer que había sido antes de que Roberto destruyera su vida. Doña Refugio le habló directamente con voz firme pero compasiva, tratándola como a una persona y no como a un espíritu amenazante. Sofía Isabel Mendoza García ha sido mantenida prisionera durante demasiado tiempo por un amor que nunca pediste, por votos que nunca elegiste pronunciar, por un matrimonio que te fue impuesto bajo el agua mientras luchabas por tu vida. Esta noche rompemos las cadenas que te atan a Roberto Salazar. Esta noche declaramos nulo y sin efecto el matrimonio que te fue forzado bajo el agua del canal.